El quórum para la presente sesión es de 4 congresistas, estamos 2 presentes, así que haremos una sesión informativa. Se encuentra con licencia los señores congresistas Miguel Castro y Gloria Montenegro, y ha presentado una dispensa el congresista Trujillo. En la sección de informes, la Presidencia informa que entre los días 20 de junio y 8 de julio se han remitido los siguientes oficios. El 22 de junio se solicitó a la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ana María Mendieta, que nos informe sobre los centros de emergencia mujer, sobre la asesoría legal brindada por el MIMP en procedimientos por situación de riesgo o desprotección familiar. Del mismo modo, se le solicitó a la ministra que nos informe sobre los avances que a la fecha exhibe el Grupo de Trabajo Instancia Nacional para promover la protección de niñas, niños y adolescentes. El 25 de junio cursamos un oficio al ministro de Educación, Daniel Alfaro, para que nos informe sobre las denuncias por abuso o violencia sexual en las instituciones educativas, así como las acciones y políticas del sistema de prevención, atención, sanción y reparación en casos de abuso sexual de niños, niñas y adolescentes, y los casos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes en las instituciones educativas de la provincia de Condorcanqui, Amazonas. El 27 de junio cursamos un oficio a la ministra de Cultura, Patricia Balbuena, solicitando información sobre la implementación de la Política Nacional para la transversalización del enfoque intercultural, la implementación del Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia 2012-2021, la implementación del Plan Nacional contra la Violencia de Género 2012-2021 y sobre los avances del Grupo de Trabajo de Políticas Indígenas en materia de prevención, atención, investigación y sanción de casos de abusos sexuales de menores. El 28 de junio cursamos un oficio al entonces Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Salvador Eresi, solicitando información sobre el apoyo de la defensa pública en casos de violencia sexual, así como los registros que maneja el Observatorio Nacional de Política Criminal en materia de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. El 28 de junio también se solicitó a la ministra de Salud, Silvia Pesá, información sobre la atención a las víctimas de violencia sexual en su sector, el presupuesto y la presentación de servicios de salud para víctimas de violencia sexual, así como sobre la prevención y detección de la violencia sexual en los servicios de salud. El 28 de junio se cursó oficio a la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Liliana del Carmen La Rosa, solicitando información sobre denuncias de violencia sexual en su sector, así como sobre la prevención de la violencia sexual hacia la niñez y adolescencia en los programas que dependen de su sector. El 28 de junio se cursó oficio a Juan Carlos Cortés, presidente ejecutivo de Servir, solicitando una relación detallada de casos donde se ha sancionado a un servidor público por hechos vinculados al abuso sexual de menores de edad. El 28 de junio se cursó oficio a Martín Benavides Abanto, superintendente de Asunedu, solicitándole que nos informe sobre el número de denuncias de violencia sexual en universidades públicas y privadas, así como las sanciones administrativas impuestas por ello al personal docente o administrativo. El 28 de junio se solicitó al entonces presidente del Poder Judicial, Luderli Rodríguez, que nos informe sobre los registros de información de procesados y condenados por abusos sexuales contra menores de edad. Asimismo, el 12 de julio se solicitó al presidente de la Comisión Coordinadora del RENADESPLE el registro de detención en comisarías a nivel nacional desagregado por región y comisarías en los últimos 10 años. El 17 de julio se solicitó al director del Instituto de Apoyo y Desarrollo Social, Blanzal de Arequipa, a fin que comparta con la comisión el material informativo empleado en colegios, muestras de sus campañas radiales y televisivas y número de casos atendidos en Arequipa y su situación legal actual. Ese mismo día se cursó oficio al Ministerio del Interior a fin que remita a la Comisión los registros estadísticos de la Policía Nacional del Perú sobre la recepción de denuncias vinculadas con abusos sexuales a menores de edad, el personal policial vinculado con estos delitos y la información recibida por la Superintendencia Nacional de Migraciones vinculada también al abuso sexual infantil. El 18 de julio se solicitó información a la directora ejecutiva del INAVIF sobre la respuesta frente a los casos de abusos sexuales infantiles que se habían presentado en esa institución, los centros de atención residencial y los centros de referencia, así como el personal del programa vinculado con denuncias de este tipo.
Por su lado, el 19 de julio cursamos oficio a la directora ejecutiva del Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual del Ministerio de Mujer y Poblaciones Vulnerables, pidiendo información sobre los lineamientos, protocolos, guías y similares vigentes que en el marco de su competencia hayan emitido para la prevención, atención y recuperación de víctimas de violencia sexual menores de edad, así como para el tratamiento de los agresores sexuales. Ese mismo día cursamos oficio también al presidente del Instituto Peruano del Deporte, solicitando información sobre el registro de casos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes en el ámbito del deporte, de la prevención, detección, atención y sanción de la violencia sexual, de la formación y capacitación de técnicos, dirigentes, profesionales del deporte y agentes deportivos y los convenios institucionales que hayan celebrado sobre esta materia. El 19 de julio, por su lado, cursamos oficio a la jefa de la Oficina de Control de la Magistratura, a fin de obtener información sobre las quejas recibidas, investigaciones a magistrados, auxiliares y demás servidores del Poder Judicial en procesos judiciales por abusos sexuales a menores de edad. En esa misma línea, cursamos un oficio al secretario general del Consejo Nacional de Magistratura, mediante el cual solicitamos información sobre el número de denuncias recibidas en esta materia. Asimismo, debo informar que en el desarrollo de sus funciones, la Comisión ha tomado conocimiento de 3 casos específicos de abusos sexuales a menores de edad. En este caso se han tomado las siguientes acciones. En el caso de abusos sexuales a menores de edad en centros educativos de Maynas, primero solicitamos información al UGEL Maynas sobre las denuncias hacia profesores recibidas en los últimos 10 años por violencia u hostigamiento sexual, así como el estado actual de estas denuncias y su comunicación al Ministerio Público. Asimismo, solicitamos información al Contralor General de la República a fin de que informe a la Comisión sobre el cumplimiento de las recomendaciones señaladas en el informe 378-2018, emitido por su institución, el cual detectó diversas irregularidades en el trámite de los procedimientos administrativos contra los profesores de Maynas. El segundo caso que conocimos es el del psiquiatra Óscar Coronado Molina, quien habría cometido abusos sexuales contra menores en el ejercicio de sus funciones, tanto en hospitales públicos como en su consultorio particular. Sobre este caso se realizó lo siguiente. Solicitamos información a la decana del Colegio Médico para que informe sobre las acciones tomadas contra ese profesional. Asimismo, solicitamos información a la directora del Hospital San José del Callao, donde el psiquiatra cometió 2 abusos, para que informe las acciones tomadas a raíz de las denuncias. Finalmente, a la Universidad Peruana Cayetano Heredia, donde el psiquiatra es docente universitario, se le solicitó informar si se ha iniciado un procedimiento sancionador contra el mencionado profesor. Por otro lado, por el caso del docente Domingo Feliciano Farías Estrada, a quien se le encontró con una alumna de 16 años en un hostal, se cursó un oficio al director de la Unidad de Gestión Educativa de Tumbes, solicitando información sobre el cese temporal y estado actual del procedimiento sancionador contra el mencionado profesor. Asimismo, tomamos conocimiento del proceso judicial contra Óscar Vélez Félix, seminarista sentenciado a cadena perpetua por el delito de violación sexual a un niño de 10 años que se preparaba para hacer monaguillo, acto perpetuado de modo reiterado. Sobre este caso, solicitamos información al presidente de la Corte Superior de Junín a fin de que remita la copia de la sentencia y del expediente judicial a fin que pueda ser evaluado por la comisión. Finalmente, la Presidencia desea informar que en las siguientes semanas iniciaremos con visitas inopinadas a instituciones vinculadas o donde se pueda suscitar casos de abusos sexuales a menores de edad. Agradecemos que los congresistas que deseen aportar sugerencias sobre instituciones, oficinas o lugares que podamos visitar se comuniquen con la Presidencia a fin de sumar sus aportes. La idea es también poder visitar aquellas oficinas que tienen que ser visitadas por las víctimas cuando deciden denunciar y no reciben, de acuerdo a testimonios recibidos por la Comisión, el trato adecuado. De esta manera, con estas visitas inopinadas, podemos tener mayor información que facilite el trabajo de esta comisión. La Presidencia concede el uso de la palabra a los congresistas que deseen presentar un informe, no sin antes saludar a la congresista Ana María Choquehuanca. Si no hay... Sí, informe de la congresista Ana María Choquehuanca. Señor presidente, muy buenas tardes. Buenas tardes a nuestro colega, buenas tardes a nuestros invitados.
Señor presidente, durante la última semana de representación parlamentaria, ahora en julio de 2018, realizada en mi región Arequipa, tuve la oportunidad de reunirme con la doctora Sandra Paza, jefa del Instituto de Medicina Legal del Distrito Fiscal Arequipa, quien nos manifestó que tenía previsto implementar un plan piloto que entraría a operar desde el 1 de enero del 2019, referido al monitoreo integral de los menores en riesgo. Yo creo que ese es un tema bastante importante, por ello considero que se evalúe la posibilidad de poder realizar una reunión descentralizada en Arequipa a efectos de conocer casos de interés de esta comisión investigadora o en todo caso citarla a Lima para conocer su testimonio en relación a este plan piloto que busca proteger la integridad de estos menores de edad que se encuentran en grave riesgo. Cabe precisar que la violencia sexual cuyas víctimas son niñas, niños y adolescentes es un problema latente en nuestro país. Según datos de la Fiscalía, se ha registrado un incremento alarmante del número de denuncias por delitos de violación sexual en los últimos 17 años. De 5.738 casos reportados en el año 2000, la cifra casi se cuadriplica el 2017, que se denuncian 25.008 casos a nivel nacional. En los informes preliminares del mes de enero de 2018, en los centros de emergencia mujer, los casos de violación sexual en niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años se tiene mayor incidencia en las siguientes regiones: en Lima, Junín, casos en Arequipa, Cusco, Ica, Loreto y Callao, en ese orden de casos, digamos, que han ocurrido. Entonces, presidente, yo creo que, en verdad, si nosotros queremos lograr buenos resultados en esta comisión evaluadora, también podríamos empezar a descentralizar las reuniones para que podamos recoger las incidencias, todos los casos o los casos emblemáticos que han ocurrido en las regiones, cuyas causas no solamente son las mismas de pronto que se presentan aquí en Lima. Vemos que, por ejemplo, en la Sierra Central estos casos muchas veces obedecen a situaciones de hogares donde el alcohol tiene mucha presencia. En otros casos, bueno, en realidad los casos son distintos, diferentes. Por eso es que inclusive basada en mi experiencia como ex ministra de la Mujer, puedo afirmar de que estos casos que no son visibilizados en realidad vienen siendo bastante graves en las regiones. Entonces, presidente, nuevamente reiterar mi pedido para que nosotros podamos descentralizar estas reuniones. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista. Sí, hago mío este espíritu descentralista de la comisión, creo que es absolutamente importante. Estamos coordinando, todavía no lo comunicamos a la comisión, pues no tenemos la fecha clara, pero un viaje a Condorcanqui, en Amazonas, de la mano con el Ministerio de la Mujer, que va a ir a la zona. Entonces, para que nosotros como comisión podamos ir al lugar, lo que por supuesto no es óbice también para poder plantear una sesión descentralizada en Arequipa. Además, siempre es grato visitar la tierra de la congresista. Entonces, con gusto iremos para allá. Yo quisiera aprovechar, si no hay otro informe, que tenemos quórum, ya que hay dos licencias, para aprobar las actas de la tercera y cuarta sesión ordinarias celebradas el 2 y 10 de junio respectivamente. Si no existen observaciones, les pediría que podamos levantar la mano para proceder con su aprobación. Ha sido aprobado por unanimidad. Sección pedidos. La presidencia concede el uso de la palabra a los congresistas para que formulen sus pedidos. Dado que no hay pedidos, se procede ya con la orden del día. Quisiera empezar, señores congresistas, como es de su conocimiento, el personal técnico de la comisión debe prestar juramento ante el Pleno de la Comisión. Dado que contamos con el quórum reglamentario, aprovecharemos para proceder con dicho acto. La Comisión Investigadora de Abusos Sexuales contra Menores de Edad en Organizaciones requiere, por los temas y personas que investigará, que en su momento se realice sesiones reservadas. Asimismo, es necesario que el equipo de asesores y técnicos mantenga la reserva correspondiente sobre los temas que lleguen a conocer a través de testimonios e información. Por ello, en esta sesión ordinaria procederemos a tomar el juramento al equipo técnico de la Comisión Investigadora y a los funcionarios de servicios parlamentarios asignados a esta, a fin de contar con su compromiso para guardar la debida reserva de la información, datos y testimonios que conozcan y reciban en el ejercicio de sus funciones.
Así que la presidencia va a proceder con el juramento de las siguientes personas: David Montoya, María Teresa Muñoz Nájar, Edward Dyer, Carmen Wurst, Alexandra Hernández, Fabiola Cortés, Karen Anaya, Bruno Fernández de Córdoba, Guimaray Ribeiro y Jorge García Abarca, que pida que se ponga de pie. Y al asesor de la congresista choquehuanca, Arturo Hernández. Señores funcionarios, ¿juran ustedes por la patria, la Constitución Política del Estado y su honor brindar y guardar la reserva del caso de todo aquello que se trate en esta comisión investigadora, en sesiones reservadas y en lo que se refiere a toda información personal a la que accedan en el desempeño de su trabajo, así como cumplir con las garantías dispuestas para la seguridad que se brinden a los testimoniantes y a la protección de su intimidad, si ese fuese el caso? Señor David Montoya. Sí, juro. Señora María Teresa Muñoz Nájar. Sí, juro. Edward Dyer. Sí, juro. Carmen Wurst. Sí, juro. Alexandra Hernández. Sí, juro. Fabiola Cortés. Sí, juro. Karen Anaya. Sí, juro. Bruno Fernández de Córdoba. Sí, juro. Guimaray Ribeiro. Sí, juro. Jorge García. Sí, juro. Arturo Hernández. Sí, juro. Muy bien, muchísimas gracias. Les agradezco por su compromiso con el trabajo de esta comisión. Pasamos a la orden del día. Señores congresistas, como sabemos, esta comisión investigadora tiene como mandato indagar en los abusos sexuales cometidos contra menores de edad en organizaciones situadas en todo el país. Es por ello que resulta indispensable contar con la opinión de expertos que hayan estudiado los espacios de interculturalidad, donde la vulnerabilidad de los niños, niñas y adolescentes, por su condición de tales, se intersecta con su pertenencia a pueblos indígenas u originarios. Asimismo, de acuerdo con nuestro plan de trabajo, uno de los casos emblemáticos que esta comisión ha asumido para investigar a fondo es la investigación de los abusos sexuales contra estudiantes menores de edad cometidos por los profesores de un centro de educación básica en la provincia de Condorcanqui. Es por ello que a continuación tendremos dos presentaciones de especialistas que han trabajado la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes dentro de comunidades indígenas de la Amazonía. En primer lugar, contamos con la presentación a cargo del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica, organización creada en 1974 por 9 obispos de la Iglesia Católica de la Selva Peruana a fin de servir a los pueblos indígenas de la Amazonía. Ellos desarrollarán temas referidos a la cosmovisión y particularidades de la cultura amazónica, la concepción de la sexualidad en la Amazonía y recomendaciones para el acercamiento a las comunidades amazónicas en los casos de abuso sexual a menores de edad. Damos la bienvenida a Ismael Vega y Leslie Villapolo, director y psicóloga social del CAP respectivamente, y los dejamos en el uso de la palabra para que den inicio a su presentación. Muchas gracias por su presencia. Muchas gracias por la invitación a la comisión, particularmente al presidente de la comisión. No sé de cuánto tiempo disponemos, creo que nos dijeron 20 minutos aproximadamente. Sí. Si es posible 20 minutos sería ideal, pero nos ajustamos a la complejidad del tema. Muy bien. Lo que quiero decir primero es que el CAP, el Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica, no tiene un trabajo específico y particular sobre el tema de abuso sexual a niñas o a menores de la población aguajún. Sin embargo, la experiencia de trabajo que tenemos en la zona, en Amazonas, que está orientado fundamentalmente a acompañar y asesorar y fortalecer a las organizaciones indígenas y también a promover la organización de las comunidades, la vigilancia de las comunidades en torno a diversas problemáticas que se viven en la zona, nos permite tener una mirada y una lectura de la situación y nos permite también poder plantear algunas recomendaciones que seguramente cuando le toque a mi colega
Lely Viapolo hablar y exponer, seguramente va a compartir con ustedes esas recomendaciones. Entonces, lo que voy a hacer principalmente es dar una mirada panorámica a la población ahuajún, que es la población indígena predominante en el departamento de Amazonas, y poner énfasis en algunos aspectos relacionados con su identidad y también algunos aspectos que creo que son importantes tener en cuenta en relación a las transformaciones que se han venido produciendo en las últimas décadas en esta zona, ¿no? Quizás un dato importante a tener en cuenta es que en los últimos 5 años, de acuerdo a los datos de la Defensoría del Pueblo, en esta zona, en la UGEL Bagua, por lo menos se han recibido más de 200 denuncias de abuso sexual, ¿no? Creo que son 217, 218 denuncias. Lamentablemente, estas más de 200 denuncias que ha habido entre 2012 y 2017, en los últimos 5 años, la mayoría han prescrito, ¿no? Y eso revela ya una falta de, no solamente falta de voluntad, sino también de alguna manera un encubrimiento de parte de seguramente algunas autoridades frente a estos casos, porque el hecho de que prescriba la mayoría, creo que si no me equivoco son como 160 casos que han prescrito, quiere decir que no se está haciendo nada y que se está permitiendo que estos casos de violencia y de violación sexual contra las niñas ahuajún o los menores ahuajún en general se siga permitiendo y no se haya hecho nada hasta el momento. Por eso nos parece importante la iniciativa de la comisión y particularmente interesante la posibilidad de que sean descentralizadas las sesiones, porque allá en Condorcanqui, donde hasta hace unos días hemos podido conversar con varios de los dirigentes y líderes, hay bastante interés y hay bastante necesidad de plantear los problemas que vienen sucediendo en relación a la violación de niñas, ¿no? Bueno, el pueblo ahuajún es un pueblo tradicionalmente, históricamente conocido, y no es por gusto que sean conocidos así, como un pueblo guerrero, ¿no? Un pueblo que desde antes de la conquista española, desde la época prehispánica, hasta la época actual ha protagonizado un conjunto de acontecimientos y sucesos que han tenido como denominador común la defensa de su territorio, ¿no? Desde la época prehispánica, como digo, Huayna Cápac, Tupayupanqui, y así lo registra Garcilaso La Vega en sus escritos, han intentado penetrar estas zonas, pero no tuvieron éxito, ¿no? Y lo mismo sucedió también con los españoles cuando llegaron al Perú, y con una serie de experiencias también que ha habido a lo largo de la historia, ¿no? Como son las misiones evangelizadoras, principalmente quizá la más conocida es la de los jesuitas, que también tuvieron que desistir y terminaron siendo expulsados de la zona, ¿no? Entonces, en este pueblo, digamos, la guerra ha formado parte, digamos, de una manera de relacionarse también con el mundo externo. Y en las últimas décadas, si bien es cierto, los enfrentamientos con los que han pretendido invadir su territorio o desconocer, en términos más modernos, su derecho al territorio, reconocido en la Constitución y en leyes internacionales también, si bien no ha sido una confrontación basada en, digamos, en la guerra, en la muerte, el asesinato, sí ha sido siempre una confrontación que ha hecho que todas las comunidades ahuajún y las diversas organizaciones que existen en los ahuajún se aglutinen alrededor de la defensa de este territorio que se considera común, ¿no? Creo que esta es una primera característica importante, ¿no? Creo que también es muy importante tener en cuenta que el pueblo ahuajún está distribuido en 4 zonas, no solamente está en Amazonas, sino también en Loreto, en Cajamarca y en San Martín, ¿no? En 4 lugares. Y importante también es decir que el patrón de asentamiento de esta población ha ido cambiando a lo largo de la historia, se ha ido transformando, ¿no? Y esto debido a un conjunto de penetraciones o un conjunto de factores que han ido apareciendo o en todo caso introduciéndose en el territorio de este pueblo, ¿no? Del pueblo ahuajún.
Y eso ha obligado a que el patrón de asentamiento, que originalmente estaba basado en lo que algunos historiadores, etnohistoriadores y antropólogos consideran nexos endogámicos, es decir, digamos, grandes espacios formados por diferentes unidades domésticas, no por familias, sino por unidades domésticas. Una unidad doméstica puede estar formada por varias familias, digamos, ¿no? Y además que estos nexos endogámicos hace mucho tiempo estaban ubicados, estas unidades domésticas estaban ubicadas normalmente al interior de la Amazonía, al interior de los bosques, mejor dicho, ¿no? Siempre cercanos a una quebrada para poder tener acceso al agua y también con un territorio cercano que les permita, digamos, tener una suerte de chacras que después iban rotando, ¿no? Porque esa es la forma de trabajar la tierra de los indígenas amazónicos. Este patrón de asentamiento original ya no existe más en general, ¿no? Producto de la colonización, de la penetración de comerciantes y también de la presencia del Estado a través de la educación, a través de la salud y los medios de transporte y las empresas y todos los factores que ustedes ya pueden imaginar. Ahora la mayoría de las comunidades se encuentran más bien cerca a los ríos. Han dejado de estar adentro y están más bien en los ríos y están ubicados en la ribera de los ríos, ¿no? Este patrón de asentamiento también, digamos, es una característica importante porque es así ahora porque necesitan tener más acceso a los medios de comunicación, necesitan tener más posibilidades de transportarse de un sitio a otro y, por ejemplo, concretamente de ir a asistir a las escuelas, ¿no? A través de los pequepeques, a través de las embarcaciones artesanales que hay o de los botes que están a disposición o caminando, ¿no? O en su propio medio también de transporte. Entonces creo que eso también es muy importante, ¿no? Digamos, en las características culturales del pueblo aguajún. Existen tres espiritualidades importantes también en el pueblo aguajún, que son, uno de ellos es Etza, es decir, el sol, Etza, que está vinculado más bien al bosque. El otro ser divino o espiritual es Nuncuy. Se escribe Nujcuy, sino que se pronuncia Nuncuy porque en el idioma aguajún la G suena como N cuando es precedida de una vocal y seguida de una consonante, ¿no? Y el otro ser espiritual en la cosmovisión del pueblo aguajún es Zunqui, ¿no? Que está más ligado al río. Etza al bosque, a la tierra misma, Nuncuy al subsuelo, digamos, y al trabajo de la tierra, y Zunqui está más bien, es una espiritualidad ligada al río, al agua, ¿no? Entonces, digamos, esta característica, estas divinidades o espiritualidades que son importantes en la cosmovisión aguajún, son también seres que habitan el territorio y el bosque del pueblo aguajún, ¿no? Si bien es cierto, ha habido muchas transformaciones a lo largo de la historia, estas espiritualidades, estos seres espirituales todavía están presentes en el pueblo aguajún, en la cosmovisión, en la forma de pensar del pueblo aguajún. Y creo que esto es importante porque tiene que ver con una manera de entender el territorio y el bosque por parte de los pueblos indígenas y concretamente por parte del pueblo aguajún. Es decir, el bosque, el territorio, no solamente es un espacio donde hay recursos que se pueden extraer, no solamente es un lugar que tiene recursos materiales, sino que es un lugar habitado por seres espirituales que tienen un papel, un rol respecto al territorio, a la vida de todos los que habitan la zona donde vive el pueblo aguajún, y por lo tanto son espacios que están sometidos a reglas, a prescripciones, de respeto, de colaboración mutua, que muchas veces no es entendido desde el mundo occidental, desde la sociedad limeña o de las sociedades occidentales en general, ¿no? Que ven más bien el territorio, el bosque, solamente como un lugar, bueno, que tiene plantas, que tiene árboles, que tiene ríos, que tiene piedras, que tiene animales, pero que no tienen, digamos, ninguna
trascendencia más allá de eso, ¿no? Creo que eso es importante porque esto nos lleva a quizás a plantear como una necesidad fundamental la incorporación de el enfoque intercultural, que a lo mejor Lely después puede comentar un poco más. Actualmente, ya para ir terminando un poco, y a lo mejor después hay preguntas, comentarios, actualmente el pueblo Awajún, los jóvenes, las personas que viven en el pueblo Awajún, si bien es cierto ya no protagonizan guerras, las mismas que por lo menos hasta la década del 50 o 60 todavía seguían produciendo guerras intratribales, es decir, dentro de su propia organización. Y también hasta esa fecha su patrón de asentamiento era más bien dentro del bosque y cerca de una quebrada. Esas cosas ya han cambiado, pero lo que persiste quizás lo que si bien se ha transformado, pero sigue siendo parte de su identidad cultural, es esta necesidad que tienen los Awajún en general de poder tener el apoyo y el acompañamiento de una fuerza espiritual, de una fuerza espiritual que le llaman Ajutap, ¿no? Ajutap significa espíritu del guerrero viejo, del guerrero sabio, del viejo, o el Mun también le llaman, ¿no? Que antes quizás se adquiría bebiendo ayahuasca o toé, que son bebidas alucinógenas, que eran parte de todo un ritual, digamos, ¿no? Que antes se seguía. Ahora ya se ha dejado eso casi por completo, ¿no? En resumen, esto consistía en que cuando alguien se hacía joven, tenía que ser llevado por un mayor, por un anciano, por un sabio, a una zona alejada de donde estaban viviendo las familias, generalmente lugares donde habían cascadas, que son consideradas como partes sagradas en los territorios Awajún, para que inicien todo un proceso, un ritual, una ceremonia de concentración, de reflexión, de limpieza, que les permitía estar preparados para beber, acceder al brebaje, a la ayahuasca o al toé, y conectarse con un espíritu que le enseñe cuál es su visión del futuro, ¿no? Por eso los Awajún usan mucho eso, esta palabra, ¿no? Hay que tener visión, ¿no? Y para obtener la visión, antes se tomaba ayahuasca y se tenía una visión que lo conectaba con el espíritu de un jaguar, con el espíritu de algún ser heroico, ancestral de su propio pueblo, ¿no? Ahora los Awajún ya no hacen eso, pero sí siguen hablando de la Jutap que les permite tener capacidad intelectual para poder, digamos, liderar a su pueblo, siendo mejor preparados, teniendo mejor acceso a la educación, una educación que respete su cultura, que les permita usar la inteligencia, la diplomacia y su formación intelectual como armas, ¿no? Ellos dicen, antes usábamos las lanzas, pero ahora usamos la intelectualidad para poder liderar al pueblo, ¿no? Entonces, creo que estos aspectos de alguna manera nos dan una idea de por dónde pueden, cómo pueden entenderse, ¿no? Lo que viene sucediendo actualmente en el pueblo Awajún. No existe ningún elemento cultural que tenga relación, porque a veces he escuchado eso, ¿no? Que permita o que explique, digamos, lo que viene pasando actualmente con las niñas Awajún. Es decir, no hay ningún sustento, ningún respaldo cultural en lo más mínimo, ¿no? Los niños y las niñas Awajún son muy bien cuidados, con mucho afecto, sobre todo los primeros años por los Awajún, ¿no? Y si bien existen sí ciertas características en las relaciones, en la forma como se crían a los hombres y las mujeres, también es cierto que ambas formas de criar, o la forma de criar tanto a hombres como a mujeres, se hace dentro de un marco de mucho respeto, cariño y afecto, ¿no? Podemos encontrar sin duda diferencias, porque las hay, habrá momento para conversar,
Por ejemplo, podría decir que los hombres son criados como más libres, digamos, en el mundo awajún hasta hace algún tiempo, y seguramente en algunas comunidades todavía lo dejan caminar desnudos, por ejemplo, a los niños, ¿no? Hasta los 4 años, 5 años, cosa que con las mujeres, las mujercitas, no se permitía eso, ¿no? Ahora ya en general uno va a una comunidad de awajún y encuentra que todos están, digamos, con una ropa más o menos parecida a la occidental, ¿no? Básicamente se usa la ropa típica para momentos especiales, ¿no? O ya hablando en términos más antropológicos, se usa muchas veces para decir o para hacer notar, bueno, yo soy awajún o yo soy indígena de este pueblo y utilizo también mi identidad como una forma de presionar, además de reivindicar mi identidad como una forma de presionar para obtener algún beneficio, ¿no? Eso, bueno, se puede discutir largamente. Pero digamos que no hay en general no hay ningún sustento cultural que justifique los abusos sexuales contra niñas awajún que se están viendo en estos momentos, ¿no? Solo para terminar, los awajún son tan cariñosos que a los niños pequeños, cuando son pequeñitos, los hombrecitos le dicen suki, no sé cómo le dicen a las mujeres, suki, que significa testiculitos, ¿no? En castellano, o sea, como decir huevitos, ¿no? A los niños, suki, T-S-K-I, ¿no? Suki, con cariño, ¿no? Eso lo supe cuando yo hace más de 20 años fui a trabajar por primera vez a una comunidad awajún y mi amigo Santiago Manuin me decía, Suki, me decía, ¿no? Yo le decía, ¿por qué me dice Suki? Y me explicó que era por eso, ¿no? Y bueno, viendo los libros de antropología ustedes podrán encontrar que es el significado. Bueno, gracias. Muchas gracias. Dejamos tal vez las preguntas para el final de la siguiente exposición. Adelante. Bueno, buenas tardes y también muchas gracias por la invitación. Yo quiero centrarme en 3 puntos que, aprovechando el marco que ha presentado Ismael, uno primero que me gustaría transmitir es un poco de lo que yo conozco de los awajún, ¿no? Yo he trabajado en los 3 últimos años con los awajún coordinando un proyecto que implementaba el CAP ahí, que hace poquito ha terminado. Mi experiencia en realidad es más con los Ashaninka. También he trabajado con los Shipibo y digamos, el conocimiento, la cotidianidad permite a uno encontrar diferencias entre los pueblos indígenas, ¿no? Y una de las características que a mí me llama más la atención de los awajún es esta capacidad que tienen de reflexionar sobre sus propias prácticas, ¿no? A mí me suenan como gente filósofa que está permanentemente reflexionando sobre su quehacer diario, sobre sus problemáticas, ¿no? Como señalaba Ismael. Entonces yo creo que ese es un punto bien importante en el momento de interactuar, del diálogo con ellos, ¿no? El otro punto que me parece bien importante es reconocer a los awajún que tienen una gran capacidad de organización. Ustedes recordarán que son los que han liderado uno de los pueblos, además son uno de los pueblos más numerosos de la Amazonía peruana, y fueron los que lideraron este proceso del baguazo, cuando sintieron que sus derechos al territorio estaban siendo amenazados, ¿no? Entonces tienen esta gran capacidad para organizarse cuando sienten que son amenazados algunos de sus derechos. Y creo que ese es un recurso bien importante que se puede usar para este proceso, ¿no? El proceso que ustedes quieren llevar a cabo. El tercer punto que quisiera también, digamos, enfatizar, que Ismael ya lo ha señalado de una manera, es cómo son las relaciones de género al interior del pueblo awajún, ¿no? O sea, pues, vamos a escuchar seguramente de muchos dirigentes y de muchas personas que trabajan con estos pueblos de esta complementariedad de los roles de género, ¿no? Entonces, si uno va a hablar de género ahí, no se tolera a las feministas, porque ahí dicen pues que acá, ahí todos son iguales y todo es complementario, ¿no? Lo cual obviamente no es tan cierto, ¿no? Lo que ocurre es que eso, bueno, esconde una serie de desigualdades al interior de las familias, al interior también de las propias organizaciones, donde las mujeres siempre son relegadas, ¿no? Esto está cambiando. Positivamente está cambiando, y uno puede encontrar ya muchos dirigentes que asumen el discurso de género. Hace poco, o hace unos meses nada más, estuvimos justamente viendo los estatutos de una organización muy importante, la organización Orpián en la región, la organización regional, y
y propusieron que se incluya la participación en igualdad de condiciones de la mujer en los procesos de toma de decisiones, que eso es algo bien importante. Pensábamos que iba a haber rechazo de algunos sectores, pero en general todos aplaudieron y estuvieron de acuerdo. Entonces, digamos, hay que considerar que hay estas desigualdades, pero también hay un proceso, hay una sensibilización, y eso muestra, pues, en parte que los awajún no están, digamos, fuera del contexto nacional, y en las interacciones que tienen, en los procesos que van llevando a cabo, van asumiendo también nuevos discursos, ¿no? Entonces, dicho esto, yo quería decir, y porque a partir de la llamada de Carmen justamente para hablar sobre este tema, quería transmitir las pocas conversaciones en realidad que hemos tenido sobre este tema con los representantes de las organizaciones indígenas. Lo primero es que quisiera decir que ha generado una gran expectativa. Hay una demanda de justicia. Y esto me parece bien positivo, porque hasta hace unos 20 años atrás más bien lo que quería era ocultarse, no hablar de estos temas. Creo que esto ha cambiado. Hay una demanda de justicia, y más bien también eso causa una frustración de sentir que el Estado no actúa. Hablé con algunos dirigentes y me señalaron que han habido varias comisiones que han entrado a la zona para investigar, y dicen, bueno, ¿y después qué pasa? Lo primero que reclaman es que regresen estas investigaciones a ellos mismos para saber cuáles han sido los resultados, ¿no? Que creo que eso es una demanda en general, no solamente hacia el Estado, sino incluso hasta hacia nosotros los investigadores, ¿no? Que sienten que se extrae información de ellos y eso no revierte, no es de vuelta a ellos, ¿no? Entonces, frente a esta, digamos, expectativa, me dijeron así tal cual, me dijo, se ha generado un poco de desconfianza. Reflexionó, dijo, no, se ha generado una desconfianza total, así con letras mayúsculas, desconfianza total de qué cosa es lo que pueden hacer estas comisiones de investigación. Esa es una gran responsabilidad para ustedes. Digamos, recogiendo ya todo lo que se ha dicho anteriormente de cómo es la relación histórica, que ya Ismael también lo ha señalado, entre el Estado peruano y los pueblos indígenas, esta relación que está marcada por la exclusión, por la discriminación, e incluso, ya recogiendo las palabras de los Asháninka, por el engaño, y cómo ustedes pueden cambiar esta historia y plantear una nueva forma de relación, de trabajo en alianza para proteger a sus niños y niñas, ¿no? Entonces, ahí hay una gran expectativa de que se pueda plantear un modelo de trabajo diferente a lo que se ha venido haciendo antes. Y dicho esto, yo quería pasar ya más a las recomendaciones, algunas sugerencias en realidad, porque como señala Ismael, nosotros no hemos investigado sobre este tema en específico, no conocemos, pero sí venimos trabajando varios años con las organizaciones indígenas y con las comunidades, y entonces esperamos que de nuestra experiencia, digamos, podamos hacer algunas sugerencias que puedan ser importantes para su trabajo, ¿no? Lo primero que creo que han empezado ustedes con buen pie, me atrevo a decir humildemente, es que lo que piden las organizaciones indígenas es que se trabaje con ellos. O sea, que no lleguen y no que los sorprenda, sino que lleguen a hacer el trabajo y simplemente la labor del dirigente es acompañar, sino que más bien se elabore con ellos una metodología de lo que va a ser el trabajo. Entonces, en ese sentido les transmito, ellos van a tener 2 reuniones. Hablo de Orpián, que es la organización regional de Amazonas, que tiene 11 bases en las diferentes cuencas del Amazonas, son awajún y también parte de Cajamarca, donde por otros temas, ¿no? Pero ellos quisieran que ustedes les enviaran una carta explicándoles, las reuniones son el 27 y el 30 de julio, explicándoles más o menos cómo están pensando, sé que es un tiempo bastante corto, pero explicándoles cómo están pensando el proceso para ver, ellos están esperando también la invitación que ustedes les van a hacer para que vengan acá y reunirse y plantear esto, pero sí quisieran aprovechar que están todas las bases reunidas para hablar con ellos sobre esta comisión del Congreso, ¿no? Entonces creo que es una buena oportunidad que se puede aprovechar porque van a estar reunidos todos los dirigentes, que son pocas ocasiones las que tienen para ello, ¿no? Porque por la distancia, sí. Facilitarle la llegada de esa comunicación a sus manos. Sí, entonces eso es lo primero. Entonces, normalmente de lo que hemos, digamos, sido testigos es cuando a veces llega el Estado
no voy a señalar ninguna institución en particular, pero a veces hay una fuerte, se siente como una imposición, que llegan y plantean la agenda, plantean el día, plantean el lugar, plantean la hora, ¿no? Entonces, esto genera por lo general rechazo de la organización, porque además tienen que considerar que los pueblos indígenas son muy autónomos, tienen una autonomía muy desarrollada, y sentir que los tratan o como niños o como, no sé, que tienen que estar sujetos a la agenda que impone otro, eso genera rechazo, ¿no? Entonces, yo creo que es bien importante, y eso es lo que sugerimos, es que aprovechar estos espacios que se tienen y esta apertura que tienen las organizaciones para generar una alianza bien fuerte con ellos de trabajo y definir lo que va a ser este proceso, ¿no? Y también ser muy claros en lo que se va a llegar con este proceso. Ellos señalan que ha habido una comisión una comisión mixta del Ministerio de Cultura, del Ministerio de Educación, del Ministerio de la Mujer y de la Fiscalía, que llegó a Imasa, no a la zona de Condorcanqui, sino a Bagua, y han constituido una mesa técnica y nada más, y ahí se quedó. Entonces, yo creo que es bien importante dejar en claro hasta dónde tiene capacidad, digamos, esta comisión de actuar y hasta dónde va a llegar. Ser muy claros en esto para no generar esta sensación de engaño que es muy fuerte a lo largo de toda la historia de los pueblos, me atrevería a decir de todos los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ellos están esperando que esta comisión llegue para ya meter a la cárcel a todos los docentes que han sido denunciados, pero sienten que no pasa nada, ¿no? Entonces, esto es una cosa reiterativa que van a escuchar ustedes en las conversaciones con ellos. Entonces, lo otro la otra sugerencia es, y también puede ser un reclamo de parte de ellos que habría que considerar, es que no todo es lo legal, ¿no? O sea, no todo es la denuncia, el proceso judicial, sino que es necesario trabajar con la comunidad, con los padres, con las madres, para fortalecer no solamente, digamos, lo que es el cuidado del niño, la niña, sino también para fortalecer cuáles son los canales de denuncia, que sepan ellos cuáles son los canales de denuncia y, bueno, como señalaban, ustedes van a ir a visitar justamente a esos espacios donde ellos pueden hacer denuncia y ver cómo están funcionando y qué tan sensibles son, porque no para este tema específico, sino para otros temas, y hemos encontrado que mientras se genera toda una conciencia de parte de los comuneros, niñas y niñas para hacer denuncias, los funcionarios no están sensibilizados para recibir esas denuncias, ¿no? Entonces, eso me parece que es bien importante considerarlo, ¿no? En este trabajo, ¿no? Que no dejarlo solamente en lo judicial. Y luego, a partir de otras experiencias, como digo, no hemos investigado sobre este tema de abuso sexual y violencia sexual contra los niños y niñas, en especial en los Aguajún. Sí hay una demanda bien fuerte. En otros casos he escuchado que cuando las niñas o niños van a hacer la denuncia, pasan por procesos que ellos sienten que son de humillación, porque son médicos hombres los que, bueno, tienen que, me imagino, hacer el examen médico correspondiente, legal, para certificar pues que han sufrido la violación, ¿no? Pero eso es muy humillante para las niñas porque además no se considera ningún tipo de, digamos, consideración cultural de cómo se hace este proceso. Entonces el proceso es muy, muy traumático para ellos y ellas, y después de unos días suelen regresar, y ese es otro punto que yo creo que es bien importante considerar, a vivir en una comunidad donde sigue el que ha sido el victimario. Entonces, ese punto es bien importante, como dentro de planteárselo a las propias dirigentes, a los propios comuneros y comuneras, qué medidas ellos van a tomar, porque la comunidad acá también es un agente importante, un actor importante para proteger a los niños y niñas. ¿Qué acciones van a tomar para proteger a esos niños o niñas que han sido víctimas de estas violaciones? Y cómo van a protegerlos frente al victimario que puede estar viviendo ahí, o si es el docente siendo, digamos, el agente que está ahí en la escuela, ¿no? Entonces, yo dejaría ahí, si hay más preguntas, ¿no? Podemos brindar mayor información de lo que... Tengo varias ideas acá, en realidad. Por ejemplo, otro punto que me han planteado es que si se puede hacer algún tipo de vigilancia educativa que incluya estos temas para fortalecerlo, ¿no? Entonces, hay varias ideas que
que en estos pocos días hemos estado conversando y bueno, me imagino que no es necesario que yo les diga a todos porque ustedes van a conversar directamente con ellos y van a poder recogerlos, ¿no? Pero cualquier otra pregunta. Estupendo, muchas gracias. Y creo que sería más valioso si podemos dejar las preguntas para el final de la última exposición y cada quien responde la que considere pertinente. Como segundo punto de agenda, contamos con la presentación a cargo de Erika León, antropóloga y miembro del equipo que cabo la investigación sobre el acceso a justicia en casos de violencia sexual contra niñas y adolescentes en zonas rurales de la provincia de Condorcanqui, Amazonas. Esta investigación fue desarrollada desde el Ministerio de Educación en alianza con el Fondo de Población de las Naciones Unidas, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Organización Panamericana de la Salud. Damos la bienvenida a la investigadora Erika León y la dejamos en el uso de la palabra. Ya. Buenas tardes a todos. Agradezco la invitación de Karen Anaya, quien me dijo para estar presente en esta reunión. Me pareció súper importante y valioso compartir la experiencia del trabajo de este estudio que se realizó en el 2015. Bueno, es bastante la información, he tratado de condensarla, así que voy a leerlo para no extenderme demasiado. De todas formas, algunos puntos ya han sido tratados por Ismael y Leslie. Y voy a presentar también en el PPT, más que todo, tablas y algunas citas de las personas que fueron entrevistadas para el estudio. Ya. Bien, la violencia en sus diferentes formas se hace más visible en el país y ejemplo de esto es que identificamos prácticas de violencia aparentemente nuevas y definitivamente menos frecuentes que antes, como las ejercidas con personas que creíamos rodeadas de protección. Niños, niñas y adolescentes. Los aguajún, como el resto de pueblos amazónicos, no constituyen una cultura como si fuera una cajita de colección de creencias y costumbres, sino como un proceso dinámico que compromete a un grupo humano con una lengua, territorio y sistemas simbólicos comunes. Aunque las prácticas matrimoniales y el sistema de género de generaciones anteriores tienen relevancia, hoy son determinantes los patrones actuales de asentamiento, interacciones con los mestizos, las instituciones de la sociedad nacional y los intentos de las comunidades para responder a condiciones nuevas en un esfuerzo de creación cultural. Parte de este problema, que es de particular incumbencia del Ministerio de Educación, es la violencia sexual que se comete alrededor y en las instituciones educativas por personas encargadas de enseñar y proteger al alumnado. Este estudio fue realizado junto con Rodrigo Lazo y Ruth Yasacuanga en el año 2015 y fue iniciativa de Minedo para una comisión multisectorial de los Ministerios de Educación, Salud, Justicia y Cultura. El estudio se condujo bajo una metodología cualitativa y nos aproximamos a este tema desde la evidencia y herramientas conceptuales de criminología y antropología amazónica y jurídica. El trabajo de campo se realizó en Santa María de Nieva, donde operan la mayoría de representantes del sistema de justicia ordinaria y Lugel y una comunidad nativa del río Santiago, seleccionada porque tiene una fiscalía provincial, una secundaria y además se reportaron casos que llegaron al sistema de justicia ordinaria. Se realizaron 39 entrevistas a actores estatales y comunales. Aquí podemos ver los actores estatales. Estos son los actores comunales. Y para los casos que se estudiaron, fueron 8 casos, no se entrevistó a ninguna de las menores víctimas, sino a sus familiares o tutores. Además, se revisaron bases de datos del Poder Judicial, Fiscalía Provincial, y la UGEL de Nieva, el Centro de Emergencia Mujer, CEM, y la Defensoría Pública. Yo voy a tratar este tema a partir de 3 ejes principalmente. El primero son un poco sobre las transformaciones sociales en marcos de sexualidad, sobre los que ya se ha hablado un poco, pero quiero hacer énfasis en algunos temas en específico. El segundo tema es el fenómeno en sí, la violencia sexual. Y el tercer tema es las rutas de justicia, de administración de justicia. Bien.
A partir de los cambios de los patrones de asentamiento y la posibilidad de formar la primera escuela pública en la zona, comenzó la nuclearización de grupos que vivían con autonomía y distancia entre sí. La economía de subsistencia empezó a coexistir con la asalariada. Los bienes y tecnologías cobraron valor mayor y la institución formadora pasó de ser la familia a la escuela. Un discurso hito sobre el cauchero es sobre el cauchero japonés Tuchiya. Decían: antes de él no había madre engañada, los suegros no permitían abandonar. Los mecanismos de dominación de este patrón son la fuerza física, el control monetario, los bienes deseados, el idioma y las relaciones con la sociedad mayor, condiciones de dependencia que han ido trastocando los sistemas de vida wajún. Antes de la nuclearización, los espacios por los que transitaban los menores eran altamente regulados por los padres y madres, espacios demarcados por géneros y prohibiciones de tránsitos de menores. Los varones eran educados con severidad y abstinencia hasta aproximadamente los 20 años, cuando dominaban las habilidades necesarias para sustentar una familia y habían tenido visión o ajutab, como mencionó Ismael, antes de tener contacto con una mujer, e incluso esto podía ser sancionado. Los castigos incluían la bebida de ayahuasca y toé para la reflexión y formación de carácter. De igual forma, las madres cultivaban la abstinencia sexual de sus hijas en el marco de un matrimonio, su reserva o un compromiso para alianza futura. La sexualidad y las relaciones coitales se enmarcaban en procesos matrimoniales de convivencia. Esto es que, aunque el proceso matrimonial tras el acuerdo de familia se desarrollara en los primeros meses o años de vida, la iniciación sexual de la pareja se regía por criterios culturales vinculados a la madurez biológica. Dentro del matrimonio, la actividad sexual podía iniciarse entre los 10 y 14 años y el acostumbramiento de las menores a sus parejas es un rasgo asociado al consentimiento. Una afirmación reiterativa es que antes no existían las violaciones sexuales, pero encontramos el término chikaku, que describe la rotura del himen ocurrido de forma forzosa a una niña menor de 7 años, caso en el que el padre podía llegar hasta matar al agresor. En contraste, la unión legítima se caracterizaba por el servicio de la novia, un compromiso familiar cuya burla era grave e infrecuente. La sanción de prácticas adúlteras era cercenar con un machete el cuero cabelludo de los infieles. En cuanto a sanciones por violencia sexual, los abuelos recuerdan que los soldados que ingresaron por las guerras recibieron la sanción por adulterio, es decir, el machetazo en el cuero cabelludo, por adulterio, por sostener relaciones sexuales con mujeres casadas en contra de su voluntad. Entre los elementos introducidos resalta la escuela como un espacio para aprendizaje y relacionamiento entre menores que promovió el relajamiento del control sobre las relaciones intrafamiliares de género y sexualidad. La oferta educativa estaba destinada a civilizar y castellanizar. El conocimiento escolar amenazaba con desequilibrar la autoridad parental. La organización del cuidado de los hijos se debilitaba por el incremento del volumen de trabajo. La oferta educativa carecía de una estrategia de formación hacia nuevas relaciones de género saludables. En esta línea, el descontrol actual de los adolescentes se percibe, entre otros motivos, como producto del discurso de los derechos de niños y adolescentes que se ha malinterpretado. Sumado a esto, la existencia aislada y dispersa de redes de vigilancia hace que las horas fuera de casa como una ventana de riesgo potencial. En la malla curricular hay temas de sexualidad, pero se enfocan en la teoría de uso de métodos anticonceptivos. No se reconoce la formación de los maestros, se tocaran estos temas para abordar o prevenir estas conductas. Se ha observado cambios en las dinámicas de parentesco y la edad matrimonial mínima y consentida por los padres, pero esto no sugiere la consolidación de una etapa de adolescencia en el sentido occidental, ya que la categoría Munsuhu, que en generaciones pasadas marcaba la actitud física y social para la reproducción, sigue vigente y se identifica como el crecimiento de los senos y la menarquia.
El uso del término adolescente no predice la prohibición de la reproducción o el matrimonio. Los objetos de derecho y autonomía carecen de consenso para menores de entre 9 y 18 años. La educación de varones y mujeres es considerada como un derecho y un valor, pero constituye también un espacio asociado a riesgos de reproducción con engaños y posterior abandono. En cambio, el discurso de los derechos de niños, niñas y adolescentes parece haberse fusionado con estándares de edad de matrimonio reconocidos como legítimos en generaciones pasadas, para producir sujetos femeninos con derecho a decidir su enamoramiento y vocación matrimonial a edades tempranas. El segundo tema es la violencia sexual, el evento, el fenómeno. Se identificó la brecha de significados y contenidos normativos de las categorías clave como violencia sexual y violación sexual entre el sistema de justicia ordinario y quienes buscan esta justicia. No se utiliza el término violencia sexual, pero el término violación es empleado para describir distintas prácticas como crimen o delito, práctica sexual sin consentimiento de la víctima, acto sensual sin consentimiento y con penetración, práctica sexual sin consentimiento y tampoco penetración, primera relación sexual y práctica reciente. Observamos la apropiación de un conjunto lexical que implica una serie de contenidos éticos y normativos que no encajan con coherencia plena en los esquemas que históricamente se han heredado y recreado por los Awajún. La difusión de este conjunto de categorías y sus normas respectivas no ha sido uniforme. A ello se suma que las primeras versiones del término violación pudieron haber llegado con los caucheros, los curas, los comerciantes, con la escuela, los militares u otros. A partir del análisis de los registros de delitos de violencia sexual que toman y sistematizan los operadores de justicia ordinaria en Condorcanqui, observamos que las constantes del subregistro y la escasez de homogeneidad en las variables impiden establecer comparaciones útiles. Por ejemplo, la variable étnica solo se encontró en SEM, en las víctimas, en la parte de víctimas, no en agresores. Tampoco hay consenso en la tipificación del delito en las instituciones, a pesar de que es la variable con mayor registro. Por ejemplo, el SEM, la policía y la UGEL consignan tipos de delito muy específicos que no se encuentran para la fiscalía, por ejemplo. Los registros de denuncias se caracterizan por la falta o desuso de herramientas para distinguir o recopilar datos relevantes para visibilizar las características del problema, la poca práctica institucional de sistematización de datos, el ejercicio de las funciones institucionales prescindiendo de esta información y la debilidad o ausencia de los enfoques de interculturalidad y género. El tipo de práctica de violencia sexual más reportado es la violación sexual o intento de violación sexual. Las edades se encuentran en menos de los 14 años y conforme incrementa la edad de la víctima tiende a reducirse la probabilidad de la denuncia por el uso de mecanismos diferentes al uso de la fuerza que conllevan al consentimiento de la menor. Las edades de los agresores oscilan entre los 25 a 46 años. De los 8 casos estudiados en profundidad, observamos que la relación entre las víctimas y los agresores es de parentesco, con autoridad y acceso físico a la menor, de mentor-aprendiz, con fin educativo y en espacios institucionales, y de proximidad residencial, donde tienen conocimiento de las rutas de la víctima y alta probabilidad de encuentros. Okay. A juzgar por los actores comunitarios, son frecuentes los casos en los que los adultos acceden a relaciones sexuales con menores de edad y no son denunciadas. El mecanismo empleado para la realización de estas formas de sexo transaccional con menores es la entrega de alimentos, ropas o dinero, y el consentimiento viciado suele enmarcarse en relaciones de confianza, afecto o poder. Se entiende como formas de aprovechamiento de la necesidad de las menores. A pesar de la preocupación que expresan los padres y madres cuando se conversan sobre estos contextos y actividades de riesgo, no hay un correlato práctico del control objetivo de vigilancia o tránsito de los niños y adolescentes.
Así, posibilitan las agresiones lapsos de tiempo prolongados sin vigilancia, por el trabajo de los padres o el encargo a otras personas o la tutela de otros menores, acceso de parientes, la proximidad espacial y la infraestructura de las viviendas y la permisividad de tránsito de menores y la confianza en actores y autoridades de las instituciones educativas. La variable de etnicidad y edad parece tener menos fuerza explicativa que la económica y la posición de poder. Acá tenemos algunos patrones de oportunidad de agresión identificados en los casos, por ejemplo, ¿no? Donde se observan los horarios, las actividades donde se desarrollaron y la situación de riesgo potencial de menores. En cuanto a las escuelas, se trata de espacios ricos en oportunidades de interacción en la gestación de relaciones amorosas o planificación de encuentros a realizarse posteriormente en lugares menos expuestos. La percepción del profesor es ambigua, en tanto que es coeducador o ser corrupto. En cuanto a los mecanismos de la coacción que se emplean en los docentes, resaltan la generación de la relación de deuda, la percepción del docente como oportunidad y la coacción verbal o física. Cabe mencionar que la referencia a las adolescentes que buscan estas relaciones y una postura complaciente que conlleva a la justificación de la agresión. La barrera que debe ser puesta por los docentes, la construcción de límites claros ante cualquier iniciativa incompatible, un ratito. Ya, bueno, vamos a pasarnos esta parte. Se identificó en la Comisión de Procesos Administrativos COPROA como un tema, una parte problemática de la UGEL, ya que los expedientes con datos consignados no son uniformes y comprenden la carta de denuncia a los profesores para abrir el proceso, pero no demuestran ningún tema de inspecciones. Bien, pasando al último tema, que es el tema de la administración de justicia. Quiero resaltar aquí que las prácticas de violencia sexual que se consideran como delitos o problemas tienen como consecuencia la búsqueda y compensación de la retribución a la víctima y su familia por los actos cometidos. Pero esto se da en un contexto de una gama de esferas de solución de conflictos correspondientes a la justicia consuetudinaria y a la ordinaria, para la cual se evalúan los capitales como redes sociales, disponibilidad de dinero y conocimiento del funcionamiento de estos sistemas. Acá podemos ver un poco los sistemas y las distancias que se manejan. Ahí están las esferas también. Quería enseñar algunos casos, pero bueno, no tenemos mucho tiempo, pero quería que vieran cómo es que se maneja la diversidad de opciones que tienen y cómo es que van de una a otra esfera intentando buscar esta justicia que no encuentran, ¿no? Tal vez sería bueno que puedas explicar los casos, que es la manera de aterrizar lo que hemos estado viendo. Gracias. Okay. El primer caso... Elsa tenía 6 años cuando fue violada por su tío y vecino, cuando fue por Candela. La familia fue donde Lapu para acordar un arreglo, pero el tío se mostró prepotente y se negó a responsabilizarse por lo que hizo y se dio la transferencia a la fiscalía. La familia considera que el proceso es caro y no sabe en qué parte del proceso están. Están decepcionados y mencionan que es porque el agresor, el tío, es mestizo, que no lo han capturado. Acá hay un tema también de la búsqueda diferenciada de las sanciones, que ellos buscaban la apertura de chacra y cacao o una recompensa económica, pero la justicia ordinaria solo puede esperar que se le encarcele. En este tema quisiera resaltar algunas de las dificultades y desafíos de la justicia ordinaria que tienen que ver con la falta de especialistas, de médicos legales, psicólogos forenses, la falta de equipos profesionales que eliminen la revictimización, el hecho de que no hay presupuesto ordinario para trasladar a las víctimas, por ejemplo.
En este caso es un caso que también se resuelve en la comunidad, y es el caso de una señora que denuncia al APU que una de sus nietas ha sido abusada por su padrastro, y es un caso donde el familiar es el agresor, como se puede ver en el cuadro, ¿no? Entonces es más difícil establecer una denuncia en el fuero ordinario, además que no tienen las posibilidades económicas. Y en este caso, como se observa, al final se arregló en la iglesia con un pastor, o sea, con el APU y un pastor, porque bueno, es utilizado como una de las esferas para resolver los problemas, pero la menor sigue viviendo con su padrastro, ¿no? Entonces, acá hay que resaltar que el hecho de que tengan diferentes esferas de justicia no quiere decir que tengan una sentencia definitiva o que el tiempo del proceso sea menor, porque puede haber las sentencias contradictorias y la desprotección del menor y posibles futuras victimizaciones. Y bueno, el último caso es el caso de un docente, y como acá pueden ver, se han dirigido a varias instancias, ¿no? Primero fue la denuncia, la UGEL, luego fue al juzgado de paz para arreglar entre ellos, luego quedaron de arreglar entre las familias, y finalmente se ha denunciado a la fiscalía, ¿no? Y acá tenemos como la cita es del profesor que es acusado. En este contexto de violencia sexual en las escuelas, por ejemplo, la escuela también se considera como una esfera de administración de justicia, en tanto que se apoya de las autoridades comunales y la PAFA para solucionar sin intervención externa, lo cual puede ser considerado como un obstáculo, ¿no? Pero por otro lado, en el tema de la UGEL, por ejemplo, si se denuncia primero a la UGEL, es probable que no se entreguen las denuncias, sino hasta meses después y hasta en bloque, ¿no? A las fiscalías. Es lo que reportan en las entrevistas. Bueno, acá las conclusiones del estudio, ¿no? La importancia de transformaciones sociales, el tema de la polisemia y polinomia de la categoría de violación, las instituciones educativas como plataforma de acceso sexual, y bueno, el hecho de que se da en un contexto de interlegalidad. En cuanto a las recomendaciones, como ya he mencionado, corresponde a una serie de ministerios, ¿no? Principalmente el Ministerio de Educación, que está llamado a tomar más acción en esto, y las organizaciones indígenas y de mujeres. Y quisiera poner especial énfasis en el tema de la garantía del acceso a la justicia, con el proyecto de ley de coordinación intercultural de justicia, no solamente entre los Awajún de Amazonas, sino también entre los Awajún del Alto Mayo, donde bueno, también tengo experiencia trabajando temas de justicia, más que de violencia sexual específicamente, pero es un caso. Hay este problema de que no hay ningún tipo de coordinación. Entonces, este es uno de los casos que sí se considera que se debe llevar a la justicia ordinaria, pero si no hay coordinación con las autoridades de justicia comunal, con las familias que también son fuero de justicia, no se puede avanzar, ¿no? En este caso, esta ley de coordinación podría tal vez ser una plataforma para mayor coordinación. Además de la modificación de la norma de flagrancia para contextos alejados, por el tema de la prescripción, y la reducción de los plazos del proceso penal para estos delitos, porque involucra o incluye que tienen que hacer varios viajes y gastar dinero que no tienen, ¿no? Es como que el costo, y no ganan nada, o al menos no sienten que ganan, porque inclusive la pena es diferente a lo que ellos están buscando como su expectativa de justicia. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias. Entonces, pasaremos al rol de preguntas para los invitados. El congresista Yuyes. Sí, presidente, muy buenas tardes, muchas gracias. De igual manera, agradecer a nuestros invitados por las exposiciones el día de hoy. Más que una pregunta, presidente, como reflexión y un aporte por los casos que nosotros venimos viendo aquí en la comisión, y que incluso sin estar nosotros en estas zonas tan aledañas se dan en las ciudades, ¿no? O sea, esto es muy común, se ha hecho
hoy en cualquier parte del país, ¿no? La verdad es que no se va a justificar de que porque están en un lugar lejano no se le tome la importancia o no se haga justicia. Pero, por ejemplo, en la exposición de la señorita o señora Leslie, lo que he podido notar es de que falta la sensibilización de las personas que toman a cargo en estos casos, ¿no? Sean a través de los médicos legistas, sea a través de repente de la propia UGEL, sea de repente del Ministerio Público, de la dependencia donde ellos en su momento acuden, ¿no? Eso es lo primero, ¿no? Que tendríamos que nosotros como comisión y a través del ministerio, en todo caso, que nosotros tengamos que coordinar, tratar de ver quiénes son esos especialistas que pueden ayudarnos a nosotros como comisión a poderle dar esa posibilidad a estas personas que están en estos sitios, ¿no? Pero asimismo también no se ve la efectividad o la confianza de aquellas personas que, a pesar de que los atienden, den un resultado, ¿no? Como por ejemplo lo que menciona la última exposición de la señorita, que menciona que acuden a la UGEL, acuden a la fiscalía, acuden al hospital, acuden a cualquier lado, pero finalmente no hay ningún resultado, ¿no? Y eso también, digamos, no tanto porque si tienen un bien, que es lo que siempre se relaciona, porque tienen plata, queda así. De repente puede ser porque, viendo los últimos escándalos del Ministerio Público y del Poder Judicial, tenemos que suponer que por ahí va la cosa, ¿no? Tenemos que suponer, ¿no? Porque no podemos afirmar algo que no nos consta, ¿no? Pero que, bueno, habiendo ya un indicio, de repente se podría también tomar como antecedente, pues, Y lo segundo, lo que sí me preocupa es las denuncias en bloques que también mencionaron. No puede ser posible que si hoy hay una violación, tengas que esperar si pasa un mes, 2 meses o 3 meses, que hayan 2 más para enviar recién la información. Qué raro, ¿no? A mí me parece ya hasta cierto punto descabellado, ¿no? De que habiendo ya incluso hasta el acto consumado y con el médico legista de que hable de una penetración, defloración y otros términos más que se utilicen, se tenga que esperar pues tanto tiempo, ¿no? En ese sentido, señor presidente, a través de usted, para decirle a los invitados que de parte nuestra, de mi parte, está siempre la predisposición del apoyo. Si hay que ir allá, tenemos que ir, pero como también dijeron, no vamos a ir solamente para sesionar o para escuchar, tienen que haber resultados. Y para esos resultados, efectivamente, habría que aprovechar la venida de los señores que van a estar en la región de Cajamarca, parece que le entendí, o en Amazonas, para poder tener la primera entrevista, presidente, que a usted le corresponde, que en todo caso, y también la convocatoria que pudiera hacer con nosotros para poder apoyar, ¿no? Apoyar esta problemática que tienen, y que, como repito, ellos todavía más que los que están en ciudad, pues por el acceso, por el tiempo, definitivamente se vuelven mucho más vulnerable e impune hasta cierto punto, porque ven que no existe justicia, pues habiendo hecho las denuncias. Eso es lo que podría, presidente, poder aportar. Muchas gracias. Muchas gracias. Comisario Choquehuanca. A ver, respecto a los casos archivados por haber por escrito que había señalado el señor Vega, la ley establece que se puede reabrir un caso cuando se aportan nuevas pruebas. En estos casos, ¿qué nuevas pruebas podemos invocar para reabrir una denuncia ya archivada de las que usted había señalado? Gracias, presidente. Gracias. Y yo quería preguntar sobre el rol del APU en este tipo de situaciones. Y respecto a si el rol en cuanto al orden social dentro de la comunidad sigue siendo igual de importante, es un liderazgo que se ha erosionado con el tiempo, y cómo es la interacción que existe con espacios del Estado formal, para llamarlo de alguna manera, que están presentes en las zonas. A ver, quizás puedo hacer un primer comentario. Empiezo por lo último, el congresista de Belaunde. El APU sigue teniendo una legitimidad y un reconocimiento. Sin embargo,
Mi impresión es que estos casos de violación a niñas desbordan las posibilidades de, a estas alturas ya, las posibilidades de poder manejar y adoptar medidas que haga que la población o los miembros de una comunidad o de algunas comunidades sientan que se hace justicia, ¿no? Yo tuve hace, no sé, unos 15 años más o menos, 12 años, 15 años, la ocasión de estar en una comunidad achuar en la frontera con Ecuador. Estuve casi 15 días ahí. Fue uno de mis primeros viajes a esas zonas tan alejadas. Se llega en 2 días haciendo escala en una comunidad, dormir y al siguiente día seguir. Pero en una asamblea se vieron muchos casos y uno de los casos era justamente el caso de un profesor que había tenido relaciones sexuales con una alumna. La había violado, aunque ahí en ese momento en la asamblea no se planteó como violación. Y recuerdo que en ese momento la solución a la que se llegó fue una solución que, claro, a uno lo deja desconcertado, ¿no? Porque fue una solución que consistió en que el profesor tenía que ir a trabajar la chacra de la familia durante 3 meses, algo así, y tenía que donar tal cosa y proteger a la niña, ¿no? En este caso, no sé, tenía 15 años, 16 años. Pero eso fue hace como 15 años, ¿no? Lo que yo veo ahora más bien es que la comunidad no está dispuesta a tener ese tipo de soluciones, ese tipo de acuerdos, digamos, ¿no? Si se puede utilizar ese término acuerdo, ese tipo de casos tan serios, tan peligrosos. Entonces, creo que aun cuando existe esa legitimidad, esa representatividad y esa capacidad para resolver los conflictos que cotidianamente se pueden producir ahí en relación quizás a una tensión, a una discusión familiar, o a lo mejor un comunero que bebe demasiado y el APU lo busca, le llama la atención o lo llama a una reunión para que conversen sobre el problema. Este tipo de casos ya creo que ha desbordado la capacidad que puede tener un APU para resolverlo y para manejarlo. Por eso es muy importante que ahora se afronte estos casos teniendo una entrada, digamos, de diversos actores, ¿no? En este caso, el Estado de una manera muy proactiva, ¿no? Pero sin duda es necesario que los APUs estén presentes cuando haya este tipo de reuniones, además de los dirigentes, ¿no? Que Leslie también mencionó y que nosotros nuevamente reafirmamos nuestra disposición a ayudar a hacer esos contactos, facilitar las comunicaciones, etcétera. Y en cuanto a lo que la congresista Choquehuanca mencionaba respecto a reabrir los casos, interesante porque yo por lo menos no lo había tomado en cuenta, ¿no? Este dato que yo mencioné es un dato de la Defensoría del Pueblo, pero creo que esta oportunidad que ustedes están abriendo ahora de hacer reuniones descentralizadas, precisamente van a permitir tener, digamos, nuevas pruebas que serían, pienso yo, en primer lugar, testimonio directo de personas para poder reabrir estos casos, porque de verdad las cifras que yo recuerdo haber leído en este informe de la Defensoría señalan que por lo menos cerca de 160 casos de los 216 o 217 habían prescrito, cual es una barbaridad, ¿no? Es el 60% de los casos. Entonces yo creo que esta reunión que se están planteando descentralizadamente son una oportunidad para recoger ahí nuevas pruebas con testimonios directos, ¿no? Por eso es muy importante que esto se prepare bien, para que las comunidades, las organizaciones estén suficientemente preparadas. Ellos se preparan cuando hemos tenido experiencias con ellos de ir a tener reuniones, se prepara con tiempo y ellos van con suficiente información, van no solo con motivación, van con datos, con documentos que facilitan el trabajo, ¿no? Entonces creo que eso sería una oportunidad. Sobre la pregunta sobre, entendí sobre
cuáles son las, digamos, el nivel de organización de la comunidad para atender estos tipos de casos, ¿no? De los testimonios que yo he recogido, no sobre ese tema, sino en general sobre la relación, por ejemplo, entre la comunidad y la escuela. Lo que ellos señalaban es que ya décadas atrás, la escuela era una instancia muy, una entidad muy deseada, ¿no? Porque por el acceso a la educación como medio de ascenso social, de desarrollo de la comunidad. Y había un fuerte control de la comunidad sobre la escuela, porque incluso en muchos casos, ante la ausencia del Estado, eran los propios padres de familias que reunían sus recursos para construir la escuela, para contratar al docente y que pueda darle clases a sus hijos, ¿no? En la actualidad, esa, digamos, relación entre escuela y comunidad, yo percibo como que está rota. Ellos señalan que, digamos, la escuela depende del Ministerio de Educación y la comunidad no tiene nada que decir sobre el asunto. Lo cual, si vamos al convenio 169 de la OIT, no tendría que ser así, ¿no? Porque la escuela tendría que, y todo el sistema educativo formal tendría que responder a las necesidades, aspiraciones de los propios pueblos indígenas, ¿no? Entonces, por tanto, ellos tienen algo que decir sobre el tipo de educación que están recibiendo, la calidad de la educación que están recibiendo. Entonces, ahí, digamos, se rompe y el docente señala que él no tiene por qué rendir cuentas, por ejemplo, a no ser a la PAFA, pero para temas, digamos, de limpiar el local, pero no de temas, digamos, de este tipo, por ejemplo, ¿no? Que son muy graves. Entonces, ahí yo creo que sí es bien importante fortalecer la comunidad, la junta directiva, la asamblea comunal, como un actor bien importante que sí debe participar, y de hecho también en la ley, digamos, señala eso, ¿no? Que la comunidad educativa está compuesta por todos los actores que son parte y que tienen que ver con la educación, donde estaría obviamente la asamblea comunal. Entonces yo creo que ese es un punto bien importante, cómo fortalecer la comunidad, la asamblea comunal como actor que pueda también, digamos, tener algún nivel de interlocución con la escuela para proteger a los niños frente a estos casos, ¿no? Que no sea solamente un caso aislado, sino que sea toda la comunidad que está, digamos, movilizándose para proteger a los niños y a las niñas. Y eso es, digamos, uno de los puntos que ellos han señalado es que lo que ellos sienten es que sus niños y niñas ahora están desprotegidos. Entonces, ¿cómo se hace para protegerlos? Otro punto que yo... Adelante, congresista Lluvias, con su... Gracias. Miren, en las instituciones educativas, porque yo soy miembro también de una asociación de exalumnos, existe el CONEI. Entonces, es imposible, salvo que la persona que esté integrando ahí sea juez y parte o calle. O sea, sí hay modo de regular. Lo que pasa es que hay que ver si tienen la efectividad. Por eso yo hablaba en la contribución que yo hacía, es que las personas que van a ir o que están ahí tienen que ser de entera confianza de las personas que realmente ven, que no solamente se coge la denuncia, sino que se acciona y finalmente hay un resultado. O sea, no es que no exista órganos que puedan dar el resultado allá. Estamos hablando de la confianza de las personas. Y eso es lo que se debe ver. Si está fallando, pues se tiene que cambiar, ¿no? Pero estamos hablando dentro de un marco normativo, pues tampoco no podemos ir y avasallar algo que ya está normado, porque eso también sería transgredir las normas o las leyes. En todo caso, tenemos que ver de qué manera nosotros contribuimos a lo que ya está establecido, y si hay algo que se tenga que implementar, también pues dentro de nuestra función lo hacemos, o junto con la ministra, que en todo caso en algún momento algún representante del ministerio que pueda acompañarnos, ¿no? Ese era mi aporte, presidente. Muchas gracias. Continúe, por favor. Sí, el otro punto que quería señalar es que es bien importante en este proceso asegurar la participación de las mujeres, ¿no? Como les decía, las relaciones de género entre los awajún suelen relegar a la mujer a los espacios más privados y no a los públicos. Esto está cambiando, pero igual hay que asegurarse de que estén las mujeres presentes, porque estos temas también han sido priorizados desde hace varias décadas por las organizaciones de mujeres, sin tener el eco en las organizaciones indígenas, locales, regionales, ¿no? Entonces,
Sí, ahora, por ejemplo, sí, eso es cierto, ¿no? La mayoría de organizaciones indígenas, incluida la ORPIAN, que es la Organización Regional Aguajún de la zona, tienen una Secretaría de la Mujer. Pero lo cierto es que son las mujeres las que están más pendientes de estos temas, los que priorizan estos temas en la agenda y a veces no tienen el oído, digamos, la respuesta de la organización, porque están priorizando obviamente otros temas que también son urgentes, ¿no? La defensa del territorio. Entonces, creo que es importante que en las audiencias que ustedes diseñen, también se asegure la participación de las mujeres y de las organizaciones de mujeres, que en el caso de los Aguajún sí existen dos organizaciones de mujeres a las que se puede invitar. Y también me parecería importante poder convocar hay en el gobierno regional de Amazonas, hay una sola consejera indígena aguajún que se llama Clelia Gima, que la conocen, ¿sí? Entonces, ella también es parte de una organización de mujeres y sería importante poder invitarla, porque creo que mientras más mujeres participen, el proceso también se va a sostener, ¿no? Yo quisiera una pregunta adicional, que es, en estos temas, el rol del Ministerio de Cultura, ¿cuál es? ¿Hay una presencia, hay una preocupación? ¿Cómo sienten el Viceministerio de Interculturalidad en la zona? ¿Hay una presencia tangible o no mucho? Hasta... No, hasta donde nosotros hemos podido percibir y trabajar ahí, no tenemos una evaluación positiva al respecto, o sea, no hay una presencia sostenida, visible, ¿no? Es más, en cosas que han sido en algún momento mucho más urgentes, tampoco hemos visto, ¿no? Por ejemplo, en temas extractivos o la construcción de una represa que se quiere hacer también ahí en la zona. No hemos tenido, digamos, que insistir, o las organizaciones mismas insisten para que el viceministerio sea visible, ¿no? Entonces, en este tipo de casos nosotros no hemos constatado que haya habido una presencia, una acción concreta del Ministerio de Cultura o del Viceministerio de Interculturalidad, ¿no? No sabemos. Gracias. Porque la Dirección Descentralizada de Cultura en cada región, por ejemplo, en Tumbes les han recortado el 25%, ¿no?, del presupuesto del año pasado al actual. Entonces yo pregunto si es por presupuesto, porque cuando también le hago la misma pregunta al director en Tumbes, me dice que cómo va a accionar si para poder accionar necesita presupuesto. Por eso, esa era mi pregunta, porque vaya a ser también como el gobierno regional de Tumbes, que tiene presupuesto y devuelve todos los años 50 millones, ¿no? Entonces dice, no puedo hacer, y devuelve todos los años 50 millones, ¿no? Ya esa es capacidad de gasto, que es otra cosa. Por eso les preguntaba si ustedes conocen al detalle, como lo ha dicho el presidente, de repente si conocen cuál es el por qué, de repente la falta de accionar de cultura, ¿no? Gracias. Sí, habría que preguntarle al Ministerio de Cultura cómo sancionar. Lo que yo quería señalar es que, bueno, de otras regiones que hemos visitado, el Ministerio de Cultura tiene como dos, entiendo yo, como dos dependencias. Una que ve temas de pueblos indígenas y la otra que ve de patrimonio. Y suele ser que en los gobiernos regionales lo que se priorizan son los temas de patrimonio y más no los de pueblos indígenas, ¿no? De repente eso también habría que averiguar. Pero sí quería señalar que, de acuerdo a la información que hemos recogido del presidente de ORPIAN, hubo una delegación del Ministerio de Educación, donde estuvo también el Ministerio de Cultura, el Ministerio de la Mujer y de la Fiscalía, que entró a una comunidad en Nieva para hacer una investigación, donde estaba también el Ministerio de Cultura. Entonces, me imagino que ellos tendrán un reporte sobre esa visita que han realizado, ¿no? Esto ha sido en Imacita. Bueno, muchísimas gracias. Sé que el equipo técnico los va a volver a convocar para una mesa, ya el equipo técnico con ustedes y otros especialistas, para poder seguir ahondando en esta problemática. Le agradezco mucho la presencia de los invitados, la presencia a mis colegas congresistas.
y con ello doy por concluida la quinta sesión ordinaria de la Comisión Investigadora. Siendo las 5:13 se levanta la sesión. Muchas gracias.